las personas que se dedican al diagnóstico del autismo tienen los conocimientos necesarios a veces y la experiencia, tienen lo que hay que tener para dedicarse al ámbito del diagnóstico del autismo. Es que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Es una de las cosas que estuvimos viendo en el curso, ¿no?, de diagnóstico cuando lo empecé a hacer, es que hay que tener en cuenta muchísimas áreas y hay que saber y tener conocimientos de muchas cosas más allá del autismo. Para empezar, tenéis que saber y tienen que saber que el autismo es solo uno de los trastornos del neurodesarrollo, los clasificados como trastornos del neurodesarrollo, aquella serie de trastornos, condiciones, como lo queréis llamar. Voy a hablar de trastorno porque es lo que oficialmente está escrito, ¿vale? Son aquella serie de trastornos que se desarrollan a lo largo de los primeros años de vida. No tiene por qué ser los primerísimos años de vida en algunos casos, pero sí una primera infancia, por así decirlo. Y es solo uno, el autismo es solo uno de los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, tenemos los trastornos del habla y del lenguaje también, tenemos los trastornos de discapacidad intelectual, tenemos los trastornos del aprendizaje, que es un subgrupo concreto de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos los trastornos de desarrollo de tipo motor y tenemos otra serie de trastornos no especificados. Entonces, tenemos que saber conocer de toda esa serie de trastornos porque son los que más se parecen, sobre todo en aquellas primeras edades tempranas, las que comparten una sintomatología con el autismo, como muchísimas de las manifestaciones del autismo. No solo tenemos que saber de autismo, hay que saber de trastornos del neurodesarrollo. Además, tenemos que conocer las posibles causas de los trastornos del neurodesarrollo. Muchos de ellos tienen causa genética, pero otros de ellos tienen una causa ambiental, por así decirlo, o una combinación de esos factores. Y es importante saberlo porque dependiendo de una causa o de otra causa, podrá indicarnos un trastorno u otro dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Además de estas causas, tenemos que conocer, las personas que nos dedicamos al diagnóstico en autismo, tenemos que conocer de psicología evolutiva y de maduración. Tenemos que saber los hitos evolutivos del desarrollo normativo para así ver cuáles son esas señales de alarma que nos pueden indicar la aparición o no de un desarrollo típico o de un trastorno del neurodesarrollo. Tenemos que saber los hitos evolutivos en función de aspectos funcionales o motores, de aspectos cognitivos, de aspectos de conducta, de todo tipo. En cada etapa del desarrollo tienen más importancia o priman más un subgrupo de hitos evolutivos y por lo tanto de señales de alarma, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer esto porque hay cosas que se detectan, ¿no? Como por ejemplo si hay retraso a la hora de sostener la cabeza, si hay retraso a la hora de sentarse o de andar, de ponerse de pie, de las primeras marchas, de las primeras palabras, de los primeros actos de interacción social. Todo eso es súper importante a la hora de realizar un diagnóstico, ¿vale? Esas señales de alarma. Luego, en concreto, tenemos que conocer muy bien, y no solo los actuales, sino los previos, los criterios clínicos que hay para diagnosticar autismo. Es decir, qué condiciones se tienen que cumplir para poder diagnosticar autismo. Esto es muy importante porque los criterios han ido variando a lo largo de los años y seguramente variarán más, y aunque sean los últimos años ha habido pequeños cambios y son como detalles muy sutiles, es importantísimo conocerlos porque pueden determinar un diagnóstico u otro. Aparte de los criterios clínicos, llevamos ya unas cuantas cosas que es importante. Tenemos que conocer los aspectos neuropsicológicos que definen el autismo, porque son muy distintivos y muchas veces a través de los criterios clínicos quizás no consigamos detectar un autismo, porque los criterios clínicos señalan un malestar clínicamente significativo durante un periodo de tiempo importante. Y a lo mejor una persona que en ese momento no tiene una serie de desafíos o su ambiente está muy adaptado, a lo mejor no puntúa en esos criterios clínicos, pero claro, si sabemos aquellos aspectos neuropsicológicos que determinan la forma de percibir a esa persona, en concreto a esta persona en el espectro, podremos diagnosticarle o podemos detectarle para así poder ayudarle en otras etapas de la vida en los que a lo mejor no tenga tantas adaptaciones, ¿vale? Por eso muchas veces los diagnósticos son tardíos, o bien porque esos síntomas clínicos no son lo suficiente para puntuar en el autismo, o porque esa persona no se ha encontrado con unos desafíos lo suficientemente grandes o ha ido desarrollando estrategias de compensación, que es lo que pasa muchas veces con adultos, ¿no? Que van desarrollando estrategias de compensación que enmascaran esa sintomatología o ese malestar y al final no es hasta que estallan en una crisis muy grande cuando acaban derivados a los servicios de detección y a lo mejor con suerte les detectan el autismo. Pero hay que saber de todas estas cosas.
¿Qué pasa además de esto? Bueno, pues a partir de determinadas edades, especialmente a partir de 12 años, hay que hacer un diagnóstico diferencial siempre, ¿vale? Siempre que se considere un caso de autismo. ¿Por qué? Porque a partir de esas edades es muy probable que aparezcan una serie de condiciones o de trastornos distintos a los trastornos del neurodesarrollo con los que también hay que analizar. Es decir, no solo hay que analizar si está dentro de los trastornos del neurodesarrollo para ver si es autismo o no, sino que hay que hablar de otra serie de trastornos que pueden estarse confundiendo porque pueden tener una sintomatología muy similar. Estoy hablando, pues a lo mejor del TOC, de los trastornos disociativos, de los trastornos de la conducta alimentaria, de los trastornos por trauma, incluso uno que no es un diagnóstico, pero que está ahí, que pueden ser las altas capacidades, es decir, y otra serie de trastornos más de estilo psiquiátrico, por así decirlo, que también hay que considerar, ¿vale? Además de sus hermanos, entre comillas, de los trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, la persona que se dedica al diagnóstico de autismo también tiene que saber de psicopatología. Es súper importante, ¿vale? Al menos de esta serie de trastornos con los que hay que hacer el diagnóstico diferencial, es súper importante. Además de todo esto, tenemos que... Bueno, ¿y cómo medimos todo esto? Bueno, pues aparte de la observación y el ojo clínico, el profesional que se dedica a esto tiene que conocer los protocolos y pruebas psicométricas que se utilizan para realizar las evaluaciones. Y no son pocas, no solo tenemos los archiconocidos ADIR o ADIR y el A22 y el SCQ, que son el triunvirato del diagnóstico en autismo, sino que tenemos que conocer otras muchas más pruebas. ¿Por qué? Porque para empezar, esas 3 pruebas muchas veces nos sirven para detectar especialmente a adultos y a mujeres. Entonces tenemos que conocer otra serie de pruebas que nos permitan medir esas funciones neuropsicológicas, capacidades cognitivas, reconocimiento y expresión emocional. Tenemos que medir las funciones ejecutivas y la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que conocer todos esos protocolos y pruebas psicométricas, que son muchísimos, son cientos de pruebas, y no hace falta que conozcamos todas, ¿vale? Pero las más básicas sí, por lo menos saber qué mide cada cosa y qué herramientas necesitamos, por ejemplo, para medir las funciones ejecutivas, la atención, el reconocimiento emocional, las funciones empáticas o las inferencias mentales. Eso es súper importante. Y bueno, para finalizar un poco, que esta lista pues no es corta, también en autismo es súper importante que nos especialicemos y estudiemos también la presentación femenina del autismo y fenómenos como el masking, porque es muy distinta la presentación en función de si es un niño, si es una niña, si es una persona con disforia de género, por decirlo de alguna forma. Tenemos que conocer, porque la diferencia en la presentación sintomatológica es muy importante. Entonces, como resumen, yo diría, trabajas en la detección del autismo, tienes que ser experto, saber de trastornos del neurodesarrollo, las posibles causas de esos trastornos del neurodesarrollo, los hitos evolutivos de desarrollo normativo ya típico y esas señales de alarma. Tienes que conocer también los criterios clínicos del autismo y su evolución. Tienes que conocer los aspectos neuropsicológicos que definen a la persona en el espectro, el funcionamiento cognitivo de la persona en el espectro. Tienes que saber conocer todos los trastornos, los distintos trastornos del diferencial en autismo. Hablan trastornos de personalidad, TCAs, TOC, traumas, trastornos disociativos, etcétera, etcétera. Tienes que conocer los protocolos y las pruebas psicométricas para poder realizar esas pruebas y esas mediciones objetivas. Y por último, tienes que conocer y saber de autismo femenino, la presentación sintomatológica es muy distinta y fenómenos del masking y otras estrategias compensatorias. No es poco, y es súper importante porque, como digo, muchos diagnósticos de autismo se pueden confundir con esta serie de condiciones y al revés. Y es importantísimo porque la respuesta que demos tiene que ser muy ajustada, tanto en las intervenciones como en las adaptaciones